En una elegante zona residencial de Madrid, donde las calles se llenaban de terrazas animadas, edificios antiguos restaurados y olor a café recién hecho, vivía Alejandro Herrera, uno de los empresarios más respetados y envidiados del país. Dueño de una cadena de restaurantes de lujo y hoteles boutique, era conocido por su disciplina estricta, su vida perfectamente ordenada y por algo más, su amor incondicional por su hija de 4 años, Lucía. Lucía era su tesoro, su única familia cercana después de haber perdido a su esposa 2 años antes. Desde entonces, Alejandro había intentado ser padre y madre, protector y compañero, fuerza y refugio. Sin embargo, su vida laboral lo consumía, obligándole a pasar la mayor parte del día en reuniones, viajes de negocio y llamadas interminables, mientras su hija pasaba más tiempo bajo el cuidado de niñeras, profesores y personal escolar que con él. Lucía asistía a un prestigioso colegio privado, famoso por su excelencia académica, su disciplina estricta y su ambiente ejemplar. Uno de esos lugares que siempre se anunciaban como seguros, educativos, modernos y emocionales, pero donde a veces la realidad escondía sombras que nadie quería mirar demasiado de cerca. Durante varios meses, Alejandro había notado algo extraño, pero lo había ignorado. Pensaba que eran simplemente fases normales de crecimiento infantil, pequeños miedos, cambios de humor, silencios inexplicables. Lucía había empezado a decir cada mañana: «No quiero ir, papá, no quiero ir al cole». Al principio, él lo tomó como un capricho infantil. Después como cansancio. Más tarde como tristeza normal por la ausencia de su madre. Pero el tiempo siguió pasando, y las lágrimas de Lucía solo crecían. Cada mañana, cuando la llevaba al colegio, ella apretaba su pequeña mano contra la suya como si no quisiera soltarlo nunca. Se aferraba a su chaqueta, miraba las puertas del colegio con miedo, sus ojos se llenaban de lágrimas silenciosas mientras su cuerpo temblaba. Las profesoras sonreían y decían con voz amable: «Es normal a esta edad, Alejandro. Son etapas. Los niños a veces no quieren separarse de sus padres». Él quería creerles. Porque aceptar otra posibilidad, le daba miedo. Pero el destino, y quizá la vida, siempre encuentran una manera de abrir los ojos que uno se empeña en mantener cerrados. Aquel día, por primera vez en semanas, Alejandro decidió dejar la oficina antes. Algo en su corazón latía raro desde la mañana. Había visto a su hija salir sin hablar, con una expresión apagada, sin la chispa alegre que siempre había tenido. Ya no cantaba, ya no corría, ya no reía. Solo caminaba, como si aceptara una condena diaria. Mientras conducía por las calles de Madrid, pasando por plazas llenas de turistas, niños jugando al fútbol en los parques, señoras mayores conversando en bancos, sintió una sensación pesada en el pecho. Como si algo estuviera mal. Como si algo estuviera ocurriendo delante de él, pero él nunca hubiera querido verlo. Al llegar al colegio, notó el ambiente extraño. Los niños jugaban en el patio, pero Lucía no estaba. Las profesoras se cruzaban miradas entre sí. Y cuando una lo vio, sonrió con una sonrisa demasiado perfecta. «Señor Herrera. Qué sorpresa verlo tan temprano». Alejandro no respondió con una sonrisa. Algo dentro de él decía que no estaba ahí sin motivo. «He venido a recoger a mi hija», respondió con voz firme. La profesora dudó. Fue una pausa pequeña, pero lo suficientemente larga como para helarle el alma. «Claro, sí, ahora mismo», respondió tratando de esconder su nerviosismo. La llevó hacia el interior del colegio, por pasillos coloridos llenos de dibujos, murales sobre valores, frases motivacionales sobre felicidad y cuidado infantil. Todo parecía perfecto. Demasiado perfecto. Como si fuera un escenario. Hasta que llegaron a una puerta cerrada. Una puerta que no debería haber estado cerrada. Desde dentro se escuchaba una voz. Una voz adulta. Una voz agresiva.
Y otra voz, la voz de una niña. La voz de Lucía. Alejandro sintió un golpe en el pecho, como si su corazón se hubiera detenido un segundo. Te he dicho 1000 veces que te calles. Gritó la voz masculina desde dentro. Aquí las cosas se hacen como yo digo. La profesora palideció. Alejandro no esperó. Empujó la puerta. Y lo que vio, jamás podría borrarlo de su memoria. Lucía estaba sentada en una silla, su mochila tirada en el suelo. Tenía los ojos rojos, como si hubiese llorado durante horas. Sus manos pequeñas estaban apretadas sobre su regazo, temblando. Frente a ella estaba el profesor encargado de la sala, uno de los más respetados del colegio, admirado por su disciplina, su carácter firme y su método educativo. Pero en ese momento, su rostro reflejaba algo oscuro. No era disciplina. No era educación. No era autoridad. Era abuso emocional. Era intimidación. Era maltrato. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? La voz de Alejandro tembló con rabia contenida. El profesor dio un salto, sorprendido, intentando componer su expresión. Señor Herrera, esto no es lo que parece. Lucía levantó la mirada. Cuando vio a su padre, sus ojos se llenaron de lágrimas. Corrió hacia él y lo abrazó tan fuerte que Alejandro sintió como su pequeño cuerpo temblaba desesperadamente. Como si hubiese estado esperando ese rescate desde hacía mucho tiempo. Papá, susurró con la voz rota. No quiero volver aquí. Por favor, no me dejes aquí nunca más. En ese instante, la verdad cayó como un golpe brutal. Su hija no odiaba la escuela. No era pereza. No era capricho. No era una simple fase. Era miedo. Un miedo profundo, silencioso y constante. Alejandro apretó a su hija contra su pecho, como si quisiera protegerla del mundo entero. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. No podía llorar. La rabia le ardía en la sangre. Miró al profesor con una mezcla de furia y desprecio. Explíquese. El hombre comenzó a tartamudear excusas. Que estaba corrigiendo su comportamiento, que Lucía era difícil, que a veces había que ser duro. Pero Alejandro ya no escuchaba. Todo empezaba a encajar. Las mañanas con lágrimas. Las noches silenciosas. Los dibujos que Lucía hacía últimamente, siempre grises, siempre tristes. Las palabras que decía mientras dormía, no, por favor. Había estado cegado. Había confiado demasiado. Había creído en la imagen perfecta de un colegio de prestigio. Sin preguntarse qué había detrás de esa fachada impecable. Y ahora, frente a él, estaba la verdad. Y la verdad dolía. Alejandro tomó una decisión silenciosa en ese momento. Nunca más permitiría que nadie volviera a hacerle daño a su hija. Nunca más ignoraría sus lágrimas. Nunca más sería un padre ausente por culpa del trabajo. Ese día, por primera vez, el millonario dejó de ser empresario. Y volvió a ser un padre. Pero lo que no sabía aún era que esto apenas era el comienzo. Porque el secreto del colegio era mucho más grande de lo que él imaginaba. Y lo que descubriría después cambiaría su vida, su visión del mundo y su propio corazón para siempre. Continuará. Después de sacar a Lucía de aquella aula, Alejandro apenas recordó cómo logró salir del colegio. El mundo a su alrededor parecía difuso, como si todo hubiese perdido color, como si Madrid se hubiera vuelto repentinamente gris. Mientras caminaba por los pasillos, notó las miradas de otros profesores que fingían no ver nada, el silencio demasiado ordenado del colegio. Los murales sonrientes en las paredes que parecían burlarse de la realidad que acababa de descubrir. Lucía no soltaba su mano,
Sus pequeños dedos lo agarraban con tanta fuerza que a Alejandro le dolía el alma al pensar cuánto tiempo había sufrido en silencio para llegar a ese punto. Una vez en el coche, la sentó en su sillita, pero Lucía no le soltaba la chaqueta. Sus ojos seguían llorosos, su respiración entrecortada, como si todavía tuviera miedo de que aquel infierno no hubiera terminado. Alejandro se inclinó hacia ella con cuidado, intentando no romperse delante de su hija, y le habló con una ternura que mezclaba dolor e impotencia. «Ya está, mi niña, ya pasó, papá está aquí», susurró en voz baja, intentando transmitirle una seguridad que él mismo no sentía. En ese momento, Lucía soltó un suspiro largo, un suspiro que parecía arrastrar semanas enteras de angustia contenida. Apoyó la cabeza contra su pecho, cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió relajarse un poco. Mientras conducía hacia su casa, Alejandro no dejaba de hacerse preguntas. ¿Desde cuándo ocurría aquello? ¿Cómo no había visto nada? ¿Por qué nadie del colegio le había avisado? ¿Cómo era posible que un centro tan prestigioso, con supuesta excelencia educativa y estándares elevados, permitiera ese tipo de comportamiento? Pero más dolorosa que todas esas preguntas era una sola: ¿por qué su hija tuvo que sufrir sola? Cada semáforo en rojo le parecía eterno, cada peatón que cruzaba le resultaba ajeno, como si él ya no perteneciera al mismo mundo que 2 horas antes. Al llegar a casa, la niñera se sorprendió al verlos tan temprano, aunque su sorpresa se convirtió rápidamente en preocupación al notar el rostro de la niña. Lucía se aferró a su padre, sin querer separarse de él ni un instante. No quería ir a su habitación, no quería quedarse sola, ni siquiera quería juguetes. Solo quería estar con él, sentirlo cerca, como si temiera que la tranquilidad que por fin sentía pudiera desaparecer en cualquier momento. Alejandro la llevó al salón, se sentó en el sofá y la mantuvo en brazos largo rato. Lucía empezó a hablar poco a poco, primero entre suspiros, luego con más claridad, aunque todavía con miedo. Le contó que aquel profesor llevaba tiempo gritándole, humillándola delante de otros niños, haciéndola sentir culpable por llorar, castigándola cuando no entendía algo tan rápido como él quería. A veces la obligaba a permanecer sola en el aula, otras veces la amenazaba con llamar a su padre y decirle que ella era mala, manipulando su mayor miedo. Lucía confesó que muchas noches soñaba con el colegio y se despertaba con sobresaltos. Alejandro sintió cómo se le desgarraba el corazón mientras escuchaba cada palabra. Si no fuera por su hija delante, habría gritado de rabia. En ese momento comprendió algo brutal: aquella niña de 4 años había estado luchando sola contra un mundo que la superaba, cargando con una angustia que ningún niño debería conocer. Él había estado ahí físicamente, pero ausente en lo esencial. Había confiado ciegamente en la reputación del colegio, en las palabras correctas que siempre escuchaba, sin pensar que, a veces, lo más peligroso se esconde detrás de una imagen perfecta. Prometió mentalmente que nunca más volvería a dejarla sola frente a algo así. Cuando Lucía finalmente se quedó dormida, agotada por tantas emociones, Alejandro la llevó a su habitación y la arropó con delicadeza. Se quedó un momento observándola dormir. Su pequeña respiración, su rostro tranquilo por fin, el peluche apretado entre sus brazos, era una imagen tan tierna como dolorosa. La niña merecía una infancia feliz, no una lucha diaria contra el miedo. Cerró la puerta con cuidado y se dirigió a su despacho. Allí, la rabia empezó a transformarse en determinación. Alejandro no era solamente un padre herido, también era un hombre poderoso acostumbrado a luchar y ganar. Si el colegio creía que podía esconder aquello detrás de sonrisas y discursos pedagógicos, estaba muy equivocado. Encendió el ordenador y empezó a revisar correos antiguos del colegio, informes, comunicaciones, cualquier pista que mostrara señales de negligencia. Cuanto más leía, más comprendía que ese silencio no era casual.
Había mensajes llenos de frases diplomáticas, excusas sutiles, comentarios sobre procesos de adaptación y comportamientos infantiles que ahora adquirían un significado completamente diferente. Se dio cuenta de que quizá no era la primera vez que pasaba algo así. Decidió llamar a la dirección del colegio. La conversación fue correcta, educada, perfecta, demasiado perfecta. Le dijeron que lamentaban el malentendido, que seguramente todo se trataba de un mal momento del profesor, que el estrés educativo podía generar situaciones tensas, que hablarían internamente y que lo mejor sería mantener discreción para no afectar la reputación de la institución y de los niños involucrados. Esa última frase fue la chispa que encendió una furia profunda en Alejandro. Comprendió que el colegio estaba más preocupado por su imagen que por la seguridad emocional de los niños. Colgó el teléfono sin aceptar ninguna explicación. En ese instante tomó una decisión definitiva: no solo protegería a su hija, sino que destaparía todo lo que estaba pasando ahí dentro. Si ese profesor actuaba así, era porque alguien se lo permitía; si nadie hablaba, era porque el sistema estaba construido para callar. Y él no iba a callar. Pensó en otros niños que quizás estuvieran viviendo lo mismo, en otros padres que, como él, confiaran ciegamente sin saber la verdad. Sentir que su hija había sido una víctima le dolía, pero imaginar que hubiera más niños sufriendo lo enfurecía aún más. Durante los días siguientes, Alejandro estuvo más tiempo en casa que en la oficina. Canceló reuniones, suspendió viajes y dejó que sus socios manejaran los negocios. Por primera vez en años, priorizó algo más que su trabajo. Empezó a dedicarle tiempo a Lucía, a escucharla, a observarla, a comprenderla. Notó cómo poco a poco, con su cercanía, la niña empezaba a recuperar algo de luz en su mirada. Volvió a sonreír tímidamente, volvió a jugar, y aunque todavía no podía olvidar el miedo, al menos ya no cargaba con él sola. Pero Alejandro no se conformó solo con eso. Contactó con psicólogos infantiles, consultó abogados, habló con amigos influyentes, con periodistas discretos, con expertos en educación. Descubrió algo devastador: ese tipo de maltrato emocional en escuelas perfectas no era tan raro como se pensaba. Simplemente estaba escondido. Se mantenía enterrado bajo el prestigio, las matrículas caras, los discursos de excelencia y los directores sonrientes. Muchos padres sospechaban, pero pocos denunciaban. Algunos tenían miedo, otros no querían crear problemas, otros no se atrevían a creer que algo así fuera posible. Mientras más investigaba, más se daba cuenta de que había entrado en una guerra contra un sistema muy bien construido. El colegio tenía reputación, contactos, poder, y no iba a caer fácilmente. Sin embargo, Alejandro ya no era solo un empresario acostumbrado al éxito, ahora era un padre dispuesto a todo. Sabía que aquello no iba a ser rápido ni sencillo, pero tampoco estaba dispuesto a detenerse. Una tarde, mientras Lucía jugaba en el suelo del salón con unas muñecas nuevas que él le había comprado, Alejandro se arrodilló a su lado. La miró con ternura y le habló con una seriedad amable, intentando adaptar sus palabras al corazón de una niña de 4 años. Le dijo que nunca volvería a ese colegio, que nadie volvería a gritarle, que nadie la volvería a hacer sentir pequeña ni culpable, que él estaría allí para protegerla siempre, que a partir de ahora su voz tendría valor y sería escuchada. Lucía lo miró fijamente, como si estuviera evaluando si podía creerle. Luego asintió lentamente y abrazó a su padre con fuerza. Ese abrazo fue la confirmación silenciosa de que todavía confiaba en él. Sin embargo, aunque dentro de casa empezaba a aparecer alivio, fuera de ella se estaba formando una tormenta. Directivos del colegio comenzaron a mover hilos, a intentar suavizar la situación, a enviar mensajes amables pero calculados, a sugerir acuerdos privados, a minimizar los hechos. Algunos padres se enteraron de que Alejandro había tenido un problema en el colegio y empezaron los susurros, las dudas, las opiniones divididas.
Había quienes lo apoyaban en silencio y otros que preferían no involucrarse. Alejandro comprendió que estaba entrando en un terreno en el que tendría que enfrentarse no solo a una institución, sino también a la comodidad y al miedo de muchos. Pero él ya había tomado su decisión. Sus días de silencio habían terminado. Si el colegio pensaba que podría continuar escondiendo aquello, estaba a punto de descubrir que había elegido al hombre equivocado para subestimar. Lo que Alejandro todavía no sabía era que, mientras él hacía planes para actuar, había verdades mucho más oscuras ocultas detrás de aquellas paredes académicas. Su lucha no solo iba a cambiar su vida y la de su hija, sino que estaba a punto de destapar algo que nadie en aquel entorno estaba preparado para enfrentar. Y esa batalla, apenas comenzaba. Elena no durmió casi nada aquella noche. La tormenta que azotaba Madrid parecía reflejar exactamente el caos de su mente. Mientras la lluvia golpeaba los cristales del ático, ella permanecía sentada junto a la cama de Lucía, acariciándole el cabello, como tratando de borrar con ternura cada sombra que el miedo había dejado en su pequeña alma. Diego, aunque trató de mostrarse fuerte, tampoco había pegado los ojos. Caminaba de un lado a otro de la sala, pensando, planeando, prometiéndose a sí mismo que nadie volvería a lastimar a su hija y que, si era necesario, movería cielo y tierra para hacer justicia. A la mañana siguiente, Lucía se despertó aferrando fuerte la mano de su madre. Sus ojos todavía reflejaban una mezcla de fragilidad y esperanza. Elena, intentando infundir valor, le sonrió con dulzura y le prometió que ese día nadie la obligaría a hacer nada que no quisiera. Diego las observaba desde la puerta, con el corazón apretado pero lleno de determinación. Había llegado el momento de actuar. Primero, llamaron al colegio y pidieron una reunión inmediata con la dirección. Elena exigió que estuvieran presentes la directora, la orientadora y los profesores involucrados. No aceptaría excusas, ni promesas vacías, ni discursos suaves para encubrir responsabilidades. Diego, por su parte, también contactó a su abogado personal y le pidió que se uniera a la reunión. No por dinero, sino para dejar claro que no estaban frente a unos padres indefensos ni manipulables. Al llegar al colegio, el ambiente se sintió extraño, casi tenso. Algunos profesores los miraban con nerviosismo, otros evitaban cruzar la mirada. La directora, una mujer elegante, de voz controladamente amable, los recibió fingiendo una serenidad que claramente no sentía. Queremos aclarar este malentendido y apoyar a Lucía en lo que necesite, dijo con una sonrisa demasiado ensayada, pero Diego no estaba dispuesto a escuchar discursos diplomáticos. No estamos aquí por malentendidos. Estamos aquí por la verdad, respondió con firmeza. Fue entonces cuando la orientadora comenzó a hablar de estrés infantil, de sensibilidad emocional, de adaptación escolar, una explicación psicológicamente pulida, construida para suavizar responsabilidades. Pero Elena la interrumpió. Mi hija no tiene miedo de la escuela sin razón. Algo pasó aquí. Y ustedes lo saben. La sala quedó en silencio. En ese momento, el abogado colocó sobre la mesa un pequeño dispositivo. Lucía explicó lo que ocurrió. Esa información está protegida, pero si es necesario, la presentaremos legalmente. La directora tragó saliva. Una profesora bajó la cabeza. El aire se volvió pesado. Finalmente, una palabra rompió la barrera del silencio. Fue un accidente. Una palabra cobarde. Una excusa vacía. Un intento de reducir un daño emocional profundo a algo casual, insignificante. Elena sintió ganas de gritar. Poco a poco, la verdad comenzó a desenredarse. Un compañero de clase había estado intimidando a varios niños, pero nadie había hecho nada para detenerlo. Lucía había sido una de las principales víctimas, no solo verbalmente, sino también emocionalmente. Burlas crueles, amenazas, presión psicológica,
incluso humillaciones públicas frente a toda la clase. Todo eso mientras algunos adultos miraban hacia otro lado para evitar problemas con los padres influyentes del niño agresor. Lo peor llegó cuando supieron que una profesora había presenciado algunas situaciones, pero prefirió no exagerar. Las manos de Diego temblaron sobre la mesa. La rabia se le subió a los ojos. No gritó. No hizo escándalo. Pero su voz firme y contenida fue mucho más aterradora. Ustedes no protegieron a mi hija. Y eso no quedará aquí. La directora trató entonces de salvar la imagen del colegio, ofreciendo mediaciones, disculpas formales y sesiones de apoyo psicológico. Pero Elena miró a su hija, que estaba esperando fuera de la sala, jugando nerviosamente con sus dedos, y comprendió algo muy claro: no quería parches. Quería seguridad. Quería respeto. Quería verdad. Lucía no volverá aquí, sentenció. Pero la historia no terminó ahí. Diego decidió ir más lejos. Solicitó cámaras, informes, registros, declaraciones. No solo para defender a su hija, sino para asegurarse de que ningún niño más volviera a sufrir allí en silencio. Mientras tanto, comenzó a buscar otro colegio con valores humanos reales, donde no importara el dinero ni el estatus, sino la dignidad de los niños. Esa tarde, cuando regresaron a casa, Lucía los miró con una mezcla de alivio y duda. ¿Tengo que volver a ese cole?, preguntó con voz bajita. Elena la tomó entre brazos y la apretó fuerte. No, mi vida. Nunca más. Pero Lucía preguntó algo más, algo que los desarmó por completo. ¿Yo hice algo mal? Elena no pudo contener las lágrimas. Jamás. Tú eres lo mejor que tenemos. Aquella noche no hubo tormenta. Solo paz. Pero también decisión. El verdadero combate acababa de empezar. Porque no se trataba solo de una niña y su miedo, sino de un sistema que muchas veces calla, encubre y prefiere proteger reputaciones antes que proteger corazones pequeños. Y Diego, un millonario que antes creía que el dinero podía comprarlo todo, comprendió que había batallas que no se ganaban con billetes, sino con valentía. Y ahora estaba dispuesto a pelear. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla intensa de silencios necesarios y decisiones importantes. El ático donde vivían Diego, Elena y Lucía, que antes era símbolo de éxito y comodidad, ahora parecía transformarse en un refugio emocional donde cada rincón contenía conversaciones profundas, preocupaciones y promesas silenciosas. Diego comprendía que no bastaba con haber sacado a Lucía del colegio, aquello sería solo el primer paso. Ahora tocaba enfrentar las consecuencias, destapar lo que otros habían decidido esconder y proteger a su hija no solo del dolor pasado, sino del daño que aún podía alcanzarla si el asunto quedaba impune. Mientras tanto, Lucía, aunque más tranquila, seguía procesando lo ocurrido. Pasaba largos ratos dibujando, creando mundos de colores donde nada dolía, donde nadie gritaba, donde podía reír sin miedo. Elena permanecía cerca, sin invadir, sin presionar, pero siempre presente, dispuesta a escuchar cada palabra, cada silencio, cada respiración temblorosa de su hija. Sabía que el trauma no desaparece solo con promesas, necesita tiempo, cuidado y verdad. Diego, por su parte, comenzó una batalla silenciosa pero contundente. Solicitó formalmente los informes internos del colegio, contactó a otros padres, habló con especialistas y descubrió algo que, aunque sospechaba, no dejó de dolerle: Lucía no había sido la única. Había otros niños, otras historias ocultas entre pasillos elegantes, uniformes impecables y reputaciones prestigiosas. Casos de humillaciones, presiones psicológicas y silencios institucionales que, por miedo o conveniencia, nadie había querido enfrentar con valentía. Aquel prestigioso colegio no era tan puro como aparentaba. Un padre, al principio reacio, terminó confesando que su hijo también había sufrido.
Otra madre reconoció haber intentado denunciar, pero la dirección la había convencido de que no era para tanto. Y hubo incluso quien admitió haber preferido callar para no arruinar la imagen social que tanto esfuerzo les había costado mantener. Diego escuchaba todo aquello con una mezcla de indignación y decepción profunda. El dinero, el estatus, la apariencia, tantas máscaras sostenidas a costa de la tranquilidad de los niños. Una tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios de Madrid y la ciudad amanecía con luces cálidas sobre sus calles antiguas, Diego reunió a aquellos padres que se atrevieron a hablar. Se encontraron en una elegante cafetería del centro, pero aquella reunión no tenía nada de ligera. El ambiente era serio, casi solemne. Allí no estaban empresarios, abogados, médicos o familias acomodadas. Allí estaban, simplemente, madres y padres heridos que habían comprendido que callar ya no era una opción. No quiero destruir un colegio, dijo Diego con voz serena pero firme. Quiero proteger a nuestros hijos. Quiero que este lugar deje de ser peligroso. Hubo un silencio profundo. Algunos tenían miedo. Otros estaban cansados. Pero todos compartían la misma herida. Fue entonces cuando decidieron dar un paso decisivo, presentar una denuncia conjunta, respaldada por pruebas, testimonios y el apoyo de expertos. No sería una guerra impulsiva. Sería una lucha inteligente, justa y humana. No por venganza, sino por dignidad. Mientras todo eso ocurría, Elena trabajaba en algo igualmente importante, devolverle a Lucía la confianza en el mundo. Pasaban tiempo juntas paseando por parques madrileños, comiendo churros con chocolate caliente, visitando librerías llenas de cuentos españoles, riendo en plazas donde la vida seguía fluyendo alegremente. Querían que Lucía volviera a sentir que el mundo no era un lugar oscuro. Que aún había belleza, respeto, amor y protección. Una noche, mientras cenaban en familia, Lucía levantó la mirada como si hubiera estado pensando mucho antes de hablar. «Papá, ¿ese niño seguirá haciendo daño?». Diego la observó, sintiendo la profundidad de aquella pregunta. No era solo miedo. Era conciencia. Era empatía. No lo sé todavía, respondió con sinceridad, pero estamos intentando que nadie vuelva a sufrir por culpa de eso. Lucía asintió en silencio. Y luego dijo algo que los dejó sin palabras. Ojalá alguien le enseñe a ser bueno. Aquellas palabras atravesaron a Diego y Elena como una lección dolorosa pero luminosa. Su hija, pequeña, frágil, herida, aún tenía espacio para desear el bien para quien la lastimó. Eso solo confirmaba algo que ellos ya sabían en el fondo: Lucía tenía un corazón extraordinariamente grande. Pero la lucha afuera no sería tan noble. La noticia comenzó a circular de manera discreta pero contundente entre círculos sociales de Madrid. La dirección del colegio, sintiendo la presión, intentó limpiar su imagen rápidamente. Enviaron comunicados formales, organizaron reuniones de urgencia, intentaron minimizar lo ocurrido. Incluso buscaron contactar a Diego para negociar discretamente y evitar un escándalo público. Pero él ya no estaba dispuesto a negociar la tranquilidad de su hija. Aquella semana, acudieron a una cita clave con autoridades educativas. No llegó como millonario. No llegó como empresario. Llegó como padre. Con la verdad en la mano. Con pruebas sólidas. Con la determinación de alguien que entendió que el verdadero poder no es la riqueza, sino la capacidad de defender lo justo sin temblar. Fue una reunión larga, intensa, llena de declaraciones, argumentos y silencios incómodos. La institución fue obligada a reconocer errores que había tratado de disimular. Se abrió una investigación oficial. Se establecieron medidas disciplinarias. Y lo más importante, se exigieron cambios estructurales que garantizaran la seguridad emocional de los niños. No fue fácil. No fue rápido.
No fue limpio. Pero fue necesario. Esa noche, cuando regresaron a casa, Diego se apoyó contra el ventanal del ático y observó las luces de Madrid brillando como pequeñas promesas en la distancia. Elena se acercó y apoyó su cabeza sobre su hombro. Ninguno habló durante un buen rato. No hacía falta. Ambos sabían que, aunque la herida existía, habían conseguido algo grande, no dejarla en silencio. Lucía, desde su habitación, dormía profundamente abrazada a su peluche favorito. Por primera vez en mucho tiempo, su sueño parecía tranquilo. Sin sombras. Sin miedo. Solo con la paz que merecía desde siempre. Aquella noche, Elena susurró algo que quedó flotando en el aire como una bendición. Nuestra hija volverá a confiar, porque nos tuvo a nosotros para protegerla. Y Diego, con los ojos brillantes pero el corazón firme, comprendió que no había mayor triunfo en la vida que ese. La batalla no había terminado del todo, pero algo era seguro, ya no estaban en la oscuridad. La verdad había empezado a hacer ruido. Y nadie podía callarla. Pasaron algunas semanas que, aunque intensas, comenzaron a traer consigo una calma diferente, una calma que no negaba lo vivido pero que aprendía a respirar con más paz. La investigación contra el colegio continuaba su curso, las medidas estaban en marcha y varios responsables habían recibido sanciones. Algunas familias, motivadas por la valentía de Diego y Elena, decidieron también alzar la voz. Lo que antes era un secreto incómodo ahora era una verdad visible, una realidad que ya no podía esconderse tras muros elegantes ni discursos bien construidos. Pero para la familia, lo verdaderamente importante no era ganar una batalla pública, sino sanar el corazón más delicado, el de Lucía. En casa, la niña empezaba a recuperar su sonrisa natural. Ya no despertaba sobresaltada, ya no miraba las puertas con temor, ya no preguntaba con miedo si tendría que volver a aquel lugar que tanto la había herido. Ahora, sus mañanas estaban llenas de risas, juegos, dibujos, cuentos y momentos compartidos. Elena había decidido dedicarle tiempo real, tiempo consciente, no solo para acompañarla sino para volver a enseñarle que el mundo también era luz, ternura y protección. Diego, aunque estaba profundamente involucrado en todo el proceso legal y administrativo, hacía un esfuerzo diario para llegar a casa antes, para sentarse a la mesa con su familia, para escuchar las pequeñas historias de su hija, para reír con ella, para demostrarle que su presencia no solo existía en grandes decisiones, sino también en esos gestos cotidianos que construyen seguridad emocional. Descubrió algo que quizá, durante años de éxito y trabajo intenso, había olvidado, que el verdadero lujo de la vida no estaba en los negocios, ni en los viajes, ni en las cuentas bancarias, sino en tener a su familia cerca, protegida, unida, viva. Una tarde, mientras paseaban por el Parque del Retiro, Lucía se detuvo frente al lago, observando cómo los botes se mecían lentamente sobre el agua. El cielo estaba ligeramente dorado por el atardecer y el aire fresco traía consigo ese aroma suave de Madrid cuando el día se despide. La niña tomó la mano de su padre y, con esa inocencia que a veces revela una madurez sorprendente, dijo: «Papá, ahora me siento más fuerte». Diego sintió que el pecho se le llenaba de emoción. No dijo nada durante unos segundos, porque cualquier palabra sería poco frente a lo que aquello significaba. Solo apretó su pequeña mano y sonrió. «Y nosotros siempre estaremos contigo para que nunca tengas que ser fuerte sola», respondió finalmente. Ese fue uno de esos momentos que quedan grabados para siempre. El nuevo colegio llegó poco después. Elena y Diego habían buscado con calma, con paciencia y, sobre todo, con sensibilidad. No querían simplemente una institución prestigiosa, querían un lugar humano. Un colegio que mirara a los niños como personas con emociones, no como números o reputaciones que proteger. Encontraron una escuela más pequeña, acogedora, con valores claros, con profesores cercanos, con espacios donde se respiraba amabilidad y respeto.
Desde la primera visita, Lucía sintió algo distinto. No hubo tensión en su mirada, no hubo silencio nervioso. Hubo curiosidad. Hubo brillo. Hubo un pequeño destello de ilusión. El primer día que la llevaron allí, Elena se agachó hasta quedar a la altura de su hija y le preguntó: ¿Cómo te sientes? Lucía respiró hondo, miró el edificio, miró a sus padres y dijo con una sonrisa tímida pero real: Siento que aquí puedo estar tranquila. Ese fue el mayor triunfo. Los días siguientes confirmaron aquella intuición. Lucía empezó poco a poco a integrarse. Conoció a una niña llamada Sofía, dulce y risueña, con la que enseguida compartió juegos y risas. Los profesores mostraban cercanía, paciencia, comprensión. No la presionaban, no la juzgaban, no la silenciaban. Simplemente la acompañaban. Y ese acompañamiento, lleno de humanidad, fue la mejor medicina. Mientras tanto, la repercusión del caso anterior no se apagó. Hubo cambios reales en la institución implicada. Se implementaron protocolos de protección más firmes, se revisaron prácticas internas, se formó al personal en temas emocionales y de prevención de bullying. Algunas personas dejaron sus cargos. Otras, finalmente, asumieron responsabilidades. Puede que nada de eso borrara lo que Lucía había vivido, pero al menos, transformó el dolor en una causa útil para otros niños. Y eso, aunque no lo buscaban como trofeo, representaba una pequeña justicia. Una noche, ya con todo más tranquilo, la familia cenaba en casa. La mesa estaba llena de comida sencilla pero preparada con cariño. No había tensiones. No había silencios pesados. Solo risas, pequeñas anécdotas del día, y la calidez de estar juntos. En un momento, Elena miró a su hija sonriendo mientras contaba cómo había jugado en el recreo, cómo había aprendido una canción nueva y cómo una profesora la había felicitado por su dibujo. De repente, sus ojos se humedecieron, pero no por tristeza, sino por gratitud. Diego la miró sin decir nada. La conocía demasiado. Sabía exactamente lo que sentía. Y cuando Lucía se levantó un momento para ir a por su peluche favorito, Elena tomó la mano de su esposo y susurró: «Lo conseguimos». Diego sonrió, pero no una sonrisa superficial, sino una sonrisa llena de alivio profundo, de orgullo humano, de satisfacción emocional. «No sé si lo hicimos perfecto, pero hicimos lo que debía hacerse», respondió. «Hiciste lo que debía hacer un padre», dijo Elena mirándolo con ternura. «Y yo hice lo que debía hacer una madre». Y nuestra hija hizo algo aún más grande, siguió queriendo vivir con amor. Lo que habían aprendido durante todo ese proceso no era algo que se pudiera resumir fácilmente. Aprendieron que la fragilidad de un niño no es debilidad, sino una verdad que se debe cuidar. Que el silencio nunca protege. Que la comodidad social no puede estar por encima de la seguridad emocional. Que la valentía no siempre es gritar, a veces es sostener, escuchar, acompañar. Y, sobre todo, aprendieron que el amor, cuando es verdadero, tiene una fuerza capaz de enfrentarse incluso a las estructuras más rígidas. Tiempo después, en una tarde luminosa de primavera, el colegio nuevo organizó una pequeña fiesta familiar. Había música suave, mesas con comida casera, globos de colores y risas que llenaban el aire. Lucía corría con otros niños, feliz, libre, radiante. Diego y Elena la observaban desde lejos, sin necesidad de acercarse, simplemente disfrutando de verla siendo niña otra vez, siendo lo que siempre mereció ser sin miedo. En un momento, Lucía se giró, los vio y corrió hacia ellos con los brazos abiertos. Los abrazó fuerte, con esa fuerza pura que solo tienen los niños cuando aman sin reservas. «Gracias por no dejarme sola», dijo simplemente. Y en ese abrazo, en ese instante, en esa mirada, estaba todo, la herida que cicatrizó, el miedo que se transformó en aprendizaje,
la tristeza que dio paso a la esperanza, y la certeza absoluta de que la familia había vencido no porque tuviera dinero, poder o influencia, sino porque tuvo amor, determinación y corazón. Esa fue la verdadera victoria. La historia no terminó con un escándalo. No terminó con venganza. No terminó con odio. Terminó con algo mucho más grande, dignidad, justicia y la recuperación de una infancia que nunca debió ser dañada. Y aquella noche, al mirar Madrid iluminada desde su ventana, Diego comprendió definitivamente que el mayor tesoro de su vida no estaba en una cuenta bancaria, sino en esa pequeña niña que ahora dormía tranquila y en esa mujer que estuvo a su lado en cada paso del camino.